We have to admit that our big play, recognizing Guaido right out of the gate and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. It didn't. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that, frankly, is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we've talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office. Now, we don't do this in other places. Si hay algo en lo que Estados Unidos se ha especializado desde el siglo XX es su irrefrenable afán por cambiar de gobierno, o, para ser más específicos, por cambiar de gobierno en otros países. Desafortunadamente, las cosas no suelen salirles tal y como anuncian que saldrán, y cada vez que acudieron prestos a liberar Guatemala, terminaron sentando las bases para fundar Guatepeor. Top 5 cambios de régimen made in USA. 1961, Congo. La intervención de Estados Unidos en esta nación africana recién independizada acabó con el primer gobierno elegido en las urnas en su joven historia, el asesinato de su primer ministro Patricio Lumumba y su sustitución por Mobutu Sese Seko, el paradigma de dictador africano que dejó un legado de más de 30 años de corrupción, represión y asesinatos en masa. 1973, Chile. Aunque tardaron décadas en admitirlo, la intervención estadounidense contra el gobierno de Salvador Allende, elegido y refrendado en las urnas, es hoy reconocida tanto por víctimas como por verdugos de la dictadura que le siguió. La junta militar, encabezada por Augusto Pinochet y apoyada desde Washington, torturó, desapareció y asesinó a miles de chilenos durante 17 años en su peculiar forma de entender el concepto reinstaurar la democracia. 1979, Afganistán. Otro caso menos conocido fue el de esta nación asiática que a finales de los 70 gozaba de amplias libertades civiles y religiosas para el contexto del lugar y la época, pero con el grave inconveniente de tener un gobierno cercano a la Unión Soviética. La intervención estadounidense apoyó al grupo armado que lo derrocó, grupo al que el Departamento de Estado calificó constantemente como luchadores por la libertad, pero que hoy conocemos mejor como talibanes. 2003, Irak. Aunque hubo un tiempo en que Saddam Hussein era considerado un demócrata por Washington porque enfrentaba a Irán en la región, torturando y asesinando gente, en algún momento Estados Unidos decidió que ya no era democrático, porque torturaba y asesinaba gente. Después de un fallido primer intento en 1991, en 2003 lograron derrocarlo y tan solo 1,5 millones de muertos después, la región entera, desde Irak hasta Siria, inició una nueva etapa, la del Estado Islámico. 2011, Libia. En el caso más reciente, no se puede decir que la intervención estadounidense haya traído un mejor o un peor gobierno que el que había bajo Gaddafi, ya que para poder establecer dicha comparación, para empezar, debería haber algún gobierno, en lugar de una guerra civil, mercados de esclavos y casi tantos presidentes como tribus hay en la que fuera la nación africana más próspera. Estados Unidos siempre ha tenido diversos recursos para realizar ataques a otros países. Las sanciones económicas a menudo son solo el principio. A los estadounidenses les gusta pensar que están interviniendo para derrocar a gente mala. Es necesario hacer que esa persona parezca un villano. El caso de Guatemala es un ejemplo perfecto de la actividad encubierta de Estados Unidos durante los años 50 del siglo pasado, cuando alcanzó su verdadero apogeo. Estados Unidos sí apoyó esa invasión. Porque lo viví porque en mi casa era un temor, todo aquí, como venían aviones y todo se oía una cosa terrible, ¿va? Eso fue el problema en que todos los ricos, todos los poderosos se unieron porque el Estado desarrolló la ley agraria, ya, a favorecer al campesino. Solo entró el ejército
a tomar poder prácticamente. Luego estalló la guerra civil. Alrededor de 200.000 personas murieron en ese conflicto que duró más de 30 años. Hay 3 etapas. La primera el gobierno que no nos gusta muestra mala fe molestando a una empresa estadounidense. Luego nos convencemos de que este país es nuestro enemigo geopolítico. Y justificamos la intervención, diciendo que es una intervención humanitaria. Lo hacemos con el único objetivo de ayudarles. No lo hacemos por nosotros. De hecho, nos sacrificamos por el bien de otros. A corto plazo alcanzamos nuestro objetivo. Nos deshicimos de Gaddafi y derribamos su gobierno. Pero, ¿qué pasó luego? No teníamos ningún plan para lo que iba a pasar después. Supimos que los grupos islamistas estaban recibiendo apoyo. Al principio, Occidente les dio su bendición. Grupos criminales armados junto con unidades militares se apoderaron de la capital, Trípoli, donde se encontraba el gobierno. Además, se hicieron con el control de otras partes de Libia, donde se dedicaron al secuestro y el pillaje. En 1893 mi país fue invadido por Estados Unidos y desde entonces nos hemos encontrado bajo una prolongada ocupación ilegal. Hawái en 1893 ya era una monarquía constitucional. El líder de los hawaianos blancos, de hecho, fue a Washington con el fin de recibir el permiso del presidente de Estados Unidos para derrocar el gobierno del Reino de Hawái. Recibió el permiso, regresó a su país y organizó un golpe de Estado que llevó al derrocamiento del gobierno del Reino de Hawái. Fue invadido para que Estados Unidos pudiera controlar Pearl Harbor. Creemos que somos una nación excepcional. Es una frase que se puede oír muy a menudo en Estados Unidos. Lo llamamos la excepcionalidad estadounidense. Eso significa que somos responsables de todo el mundo y debemos poner reglas al resto del mundo, porque sin nosotros sería el caos. Los pueblos, hermano mío, romperán las cadenas de la humillación con que nos han querido tener postergado los imperialistas de la tierra. Las trompetas que se oirán van a ser los clarines de guerra, entonando los himnos de la libertad de los pueblos oprimidos contra la injusticia de los opresores. La única que quedará hundida para siempre es la injusticia, y quedará el reino de la perfección, el amor con su hija predilecta, la justicia divina. Cábenos la honra, hermanos, de que hemos sido en Nicaragua los escogidos por la justicia divina, a principiar el juicio de la injusticia sobre la tierra. No teman, mis queridos hermanos, y estén seguros, muy seguros, de que muy luego tendremos nuestro triunfo definitivo, con lo que quedará prendida la mecha de la explosión proletaria contra los imperialistas de la tierra.